¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva ocasión aquí en Misterios al Anochecer. Tengo aquí un invitado, ustedes saben, este es nuestro encuentro de fin de semana con los enigmas, con los misterios, con aquellos temas que no son muy tocados, aunque deberían, porque son parte del alma humana y parte también de la cotidianidad de muchos, deberían ser tocados más a menudo, pero algunos espacios como este buscan servirle de refugio y también, por supuesto, se busca la pluralidad de ideas y dentro de ello están, por supuesto, los invitados. En este caso, desde España, tengo a David Cuevas. Él estuvo aquí en Misterios al Anochecer, de hecho, cuando tenía su anterior denominación de Misterios al Atardecer, si no me equivoco, en esa ocasión nos habló sobre un libro muy, muy bueno de él, denominado Los Sin Rostro, ¿no? Que nos hablaba de ese fenómeno que también lo hemos tocado en otras ocasiones aquí en el programa, de estas como sombras que aparecen en determinadas circunstancias, sobre todo dentro de las casas, y que probablemente la mayoría de quienes escuchen el programa, independientemente de cuánta experiencia tengan, digamos, en leer o en informarse sobre el mundo del misterio, han de haber quizá experimentado ellos o personas cercanas. Pero ahora estamos para hablar de otro tema. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido y pues tu presentación, amigo. Pues Fernando, muchas gracias. Bien hallado. Nos ha costado ponernos de acuerdo por estos jet lags horarios que separan, digamos, que ambos continentes por el extensísimo Atlántico, pero bueno, aquí estamos ya pues prestos y dispuestos a hablar de estos asuntos que tanto nos fascinan. Así es, David. Muchas gracias a ti por pues el tiempo que estás dando aquí para nuestro programa. Sé que pues hay diversas actividades también en tu agenda y básicamente el tema que te propuse y que vamos a tratar ahora, al menos de inicio, tiene que ver con algo que vi en tus redes sociales, ¿no? Y es sobre, bueno, se habla mucho de ovnis, ahora digamos el tema también conocido como UAP, está bastante movido, todos los días hay noticias de supuestos avistamientos y se dejan de lado, digamos, otros fenómenos que también entran dentro del mundo de lo enigmático, ¿no? Algunos son ya prácticamente considerados figurita pasada, cuestión de décadas anteriores, pero resulta que siguen ocurriendo, y en este caso se trata de apariciones marianas, ni más ni menos, que en un pueblo español, y nos vas a comentar al respecto. Pues efectivamente, a mí todo lo que tiene que ver con los fenómenos marianos y aparicionistas hace muchos años que me fascina, ¿no? Me llama mucho la atención. He podido visitar muchos de ellos, pues desde los más míticos como Fátima o Lourdes, hasta varios en España como Garabandal, Ezquioga, Umbe, Pardellas, y pues hay un lugar que no es prácticamente nada conocido en los tiempos que corren. Sí que tuvo un repunte informativo importante a primerísimos de los años 90, pero que fue mermando de forma importante en cuanto al número de fieles que allí se congregaban. Y me refiero a Castellar de Santiago, que es un pueblo de la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real está ubicada en la comunidad de Castilla-La Mancha, en España, y ahí, pues, la verdad es que cuando una compañera, Lola Hernández, me ponía sobre la pista de lo que ahí llevaba sucediendo nada más y nada menos que 30 años, Fernando, pues me llamó la atención ver cómo, al parecer, lo que allí se seguía produciendo hoy en día eran varias visiones marianas, danzas solares, extrañas luminarias, curaciones aparentemente milagrosas y un buen número de fenómenos aparentemente sobrenaturales que no solamente se habían producido en los últimos 30 años, sino que pues presuntamente seguían produciéndose hoy en día. Entonces, claro, pues periodísticamente hablando era muy atractivo y máxime veniendo de alguien, como es mi caso, que le encanta, como te decía, todo lo que tiene que ver con el mundo de las apariciones marianas, no solamente ir al lugar y hablar con algún que otro testigo, sino poder directamente ver en vivo y en directo, en acción, al vidente, a la persona, en este caso de nombre Ignacio Castellanos, que aparentemente establece esa comunicación nada más y nada menos que con la señora, como él la llama, o con la Virgen María. No todos, pero sí muchos primeros sábados de mes. De modo que, bueno, pues interesado por el tema, allí me planté concretamente por primera vez, he estado 2 veces, el pasado 28 de agosto de 2021.
Ah, ok, hace tan solo poco más de un año. Lo que me parece interesante es que no se trata, como en otros casos, simplemente de la aparición de una figura vista por más o menos personas, sino que también existen otros fenómenos que lo acercarían, por ejemplo, al conocidísimo mundialmente caso de Fátima, como es la danza solar, y por supuesto las curaciones que sí suelen ocurrir en otros de estos casos, ¿no? Respecto a la danza solar, ¿cómo fue que ocurrió este fenómeno? ¿Existió algún tipo de registro fotográfico, como en el caso de Fátima? ¿Cómo fue en este caso en concreto? ¿Qué es lo que cuentan los supuestos testigos del mismo? Mm. Bueno, no son supuestos, son testigos. El problema, y aquí hay que, obviamente, hay que ser muy cautelosos cuando hablamos de esto, es la interpretación que se da a ciertos fenómenos que el Sol produce, más que en la visión como tal de los testigos, en la retina de los mismos. Es decir, eh, digamos que el fenómeno estrella, por antonomasia, de Castellar de Santiago, has dado en el clavo, Fernando, es la danza solar, ¿no? La danza del sol, son varios los testigos que dicen haberla visto. Yo me he entrevistado con varios de ellos, como te decía, estuve en un par de ocasiones, y en la primera hablé con un señor, pero en la siguiente, que tuvo lugar hace muy poquitos días, pues el 1 de, nada, hace 3 semanas, el 1 de octubre, pude entrevistar a varias personas, ¿no? A prácticamente, diría que media docena de ellas, las cuales, pues la mayoría habían visto o sido, digamos, testigos presenciales de esa danza solar. ¿Qué sucede? Que el Sol aparentemente se mueve, hace movimientos extraños. Hay quien dice que esos extraños movimientos venían acompañados de extrañas esferas luminosas. Hay, bueno, pues un señor que nos explicaba de manera pues bastante extensa cómo se había encontrado cuando miró el Sol, con que este se volvía absolutamente verde. Es el caso de Ángel Fernández. Verde, verde, verde como una sandía, eran sus palabras literales. Pero claro, si acudimos a la ciencia, lo que tenemos es que, bueno, hay un fenómeno eh, digamos, de tipo científico que responde al nombre de retinopatía y que produce, pues, dicho efecto al mirar fijamente al astro rey, ¿no? Al igual que la exoforia, que explicaría cómo haciendo lo mismo produce la sensación ocular de ver vibrar al Sol, que es algo que también no se explicaban, ¿no? ¿Significa esto que carezca de, digamos, de todo sentido inexplicado cualquier fenómeno referente al Sol? Hombre, tampoco me atrevería a decir tanto, pero sí que es cierto que en lo que respecta a estas visiones que tienen que ver con la danza del Sol, habrá quien piense, insisto, que son sobrenaturales, pero también la ciencia da respuesta a esto en base a la, digamos, exposición duradera de la retina fijándose en algo en lo que no se debería fijar más de 2 segundos, como es nada más y nada menos que el Sol, que no sé por ahí en Perú, Fernando, pero en España pega muy fuerte. Sí, por aquí también, sobre todo ahora que me encuentro viviendo en la Amazonía, es particularmente, digamos, sofocante y claro, es incluso algo que no se recomienda, no solamente durante los eclipses que lo hemos conocido, sino que no se recomienda por cualquier oftalmólogo en realidad el tener la vista fija en el disco solar, más aún si se encuentra alto en el horizonte, digamos en su máxima potencia, por decirlo de algún modo, en cuanto al brillo aparente. Sí, podría ser algo relacionado a ello. Definitivamente hay que dar primero paso a las hipótesis más plausibles, después ya podemos recorrer un poco las que van hacia lo sobrenatural o en todo caso hacia lo poco usual. Pero más allá de la danza del sol, que bueno, entiendo, no sé si es que ha habido algún registro fotográfico, me parece que no en todo caso, simplemente es algo visual, un testimonio sobre algo visual. No, no, lo he sabido, lo he sabido. Ha habido, yo tengo varias fotografías. Lo que pasa es que, claro, son fotografías que producen un efecto, un curioso efecto, que se repite en todas y cada una de las fotografías que por regla general se realizan al sol, en cualquiera de sus momentos. Quiero decir, cuando está en pleno esplendor. O sea, produce una suerte de efecto, digamos, de varios colores. Bueno, puede producir o dar la impresión de que se produce algún tipo de silueta, digamos, más oscura, pero eso forma parte de la exposición fotográfica a lo que es
tomar imágenes del sol. Entonces eso, yo he recibido varias de ellas. De hecho, te puedo contar que en un reportaje que mi compañero Ángel Arroyo y yo hemos preparado para la revista Año Cero, hemos recibido un montón de estas fotos y no vamos a publicar ninguna porque consideramos que no muestran de nada, no demuestran nada, ¿no? Más allá de incentivar aún más la fe de quien cree estar viendo algo sobrenatural o extraordinario, ¿no? Así es. Digamos, muy aparte de esto, algo que podría ser en todo caso más certificable ya desde la medicina serían las curaciones aparentemente milagrosas que se habrían estado dando ahí. Por ejemplo, relátanos algunas y qué tan constatable es que efectivamente hubo ahí alguna curación que podría ser, digamos, un tanto fuera de lo común, ¿o no? A ver, te cuento. Las curaciones aparentes tienen lugar gracias al agua que brota de un pequeño manantial que excavó el propio Ignacio cuando la Virgen así se lo pidió en las primeras visiones, esto según siempre cuenta él, y de ahí brotó agua. Bueno, se dice que ese agua tiene ciertas propiedades aparentemente curativas. Y claro, cuando las personas que se interesaron por el tema en las semanas siguientes, los meses consiguientes, que se llegaron a concentrar miles de personas en alguna ocasión, sacaban litros y litros, pues obviamente ya gente quería más agua, ¿no? Entonces, ese pequeño agujerillo de que salía agua se convirtió, después de que la gente excavara, en una especie de poza, un agujero más grande, ¿no? Entonces el agua empezó a mermar, luego volvió a salir de nuevo. Y bueno, pues sí, yo pude hablar, Fernando, con varias personas que decían cómo curar, eso sí, heridas muy leves, habían mejorado con la exposición constante de agua. O sea, imagina que tenemos una herida, ¿no?, en una mano y pues en vez de untar una pomada, que también obviamente pues untaba agua extraída de esa fuente. Y bueno, con el paso del tiempo curaba. Claro, lógicamente, cualquiera que nos escuche con un mínimo conocimiento, digamos, relacionado con la medicina, dirá, claro, es que las cosas con el tiempo sanan, ¿no? Quiero decir, el cuerpo humano pues, tiene esa capacidad, ¿no? De curar heridas con el paso del tiempo, e incluso sin tener que aplicarles nada especialmente, que lo que hacen es, digamos, acelerar la curación como tal, ¿no? Pero claro, el problema llega cuando algunos de los testigos con los que yo hablé me hablaban de que habían tenido conocimiento de otras personas a las que aparentemente sí que se le habían curado enfermedades en ocasiones terminales. Esto evidentemente es lo que nos cuenta un tercero. No tenemos absolutamente ninguna prueba de esto. Y obviamente habría que estudiar el caso, porque estamos hablando de una afirmación bastante importante. No nos consta que eso haya sucedido más allá de lo que nos han contado. Pero bueno, hay quien dice que una vez que se aplica ese agua se sienten mejor consigo mismos, pequeñas heridas van sanando y ellos están convencidos de que ese agua tiene esas propiedades curativas. Obviamente yo no puedo dar fe de lo mismo, insisto, pero es lo que ellos cuentan, ¿no? En caso de que haya habido curaciones de enfermedades graves por mediación de ese agua, pues evidentemente estaríamos hablando de curaciones espontáneas que son muy, muy, muy extrañas en la ciencia. Se dan, pero se dan, no sé si a estadísticas de 1 a 1000 o de 1 a 1.000.000, no recuerdo ahora mismo, pero es muy, muy, muy escasa. Y claro, ahí ya podríamos estar hablando de un posible milagro. Pero, insisto, no me consta o yo no he podido, digamos, que acreditar ninguno de estos casos, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es el paralelo que hubo primero con lo que acontecía en Fátima con la danza del sol y ahora aquello de excavar para, digamos, un agua milagrosa, que es un paralelo ya con Lourdes. Entonces es como un caso que juntase algunos elementos de por lo menos estas otras dos situaciones de apariciones marianas, en este caso sí apariciones obviamente certificadas por la Iglesia Católica. Y hablando de la Iglesia Católica, ¿esto ha llegado a oídos o ha causado algún tipo de interés por parte del clero local o por parte digamos, no sé, algún religioso por ahí? Y sobre todo se trata, digamos, de una zona de España muy dada a la creencia católica o más bien esto ha acrecentado la fe en ese lugar. Pues muy buena pregunta. Antes, matizarte a lo que comentabas previamente, es que el propio Ignacio, cuando lo entrevistamos, mi compañera Davinia González y yo, con quien fui en ese primer viaje, y repetí luego en el segundo, de que hablaremos a continuación, lo que nos contaba es que siempre quiso haber vivido en los tiempos de Lourdes o de Fátima, no para ver lo que vieron los videntes, sino para acompañar a los niños, ¿no? Y luego, cuando le preguntamos si había tenido alguna lectura previa a esos primeros
avistamientos de la Virgen, nos contaba como que sí, que era una persona muy piadosa y que había leído un poco sobre Lourdes en una colección de libros infantiles, ¿no? Con lo cual, bueno, esto puede darnos una pista de que sí que había cierta información previa de la que de forma consciente o quizá inconsciente sacó varias ideas, ¿no? A la hora de puede pensar algunos fabular ese tipo de visiones. Yo no lo sé. Obviamente yo no sé si este hombre veía a la Virgen o no. Lo que te puedo decir es que yo he estado junto a este hombre cuando este hombre veía a la Virgen y obviamente ni yo ni las 200 personas que nos congregamos en ese segundo viaje que ahora te contaré vimos nada al respecto, ¿no? Y en lo que respecta, valga la redundancia, a tu segunda pregunta, la respuesta es que no hay una libertad de culto otorgada por la Iglesia de manera oficial, pero sí que se han acercado los sacerdotes, no todos, pero sí muchos de los párrocos, claro, durante 30 años han pasado varios por el pueblo, ¿no? Al lugar, unos más interesados que otros. Ignacio, que es un tipo con mucho sentido del humor, cuando le preguntábamos por este tema, cosa que obviamente hicimos porque es muy interesante, ¿no? Nos decía que sí, bueno, que se habían interesado algunos de estos sacerdotes y demás, pero que eran como los políticos, que te escuchan pero que no hacen nada, ¿no? O sea, que decir, no habían prestado demasiada atención. Sí que es verdad que porque luego, junto a Davinia y a Ángel Arroyo en este caso, volví el pasado 1 de octubre y nos encontramos que mientras que los primeros sábados de mes la peregrinación de fieles no sobrepasaba los 30 o 40 personas en el mayor de los casos, aquí nos encontramos con prácticamente 200. Lo cual nos llamó la atención, incluso con autobuses, ¿no? Y ahí, una de las personas con las que pude hablar era un sacerdote que venía del norte de España, no me autorizan a dar su identidad, ya conozco, obviamente, algo hablé con él y también con los fieles que le acompañaban, pero una persona muy convencida de que lo que allí sucedía era real, ¿no? Un sacerdote que por su cuenta, bueno, pues estaba allí más como creyente que como investigador del hecho, ¿no? Con lo cual, diría que en líneas generales no ha habido un interés importante de la Iglesia, pero vamos a ver qué pasa, Fernando, porque como antes te decía, mientras que en los últimos años la peregrinación ha sido puramente anecdótica, de repente no sé qué ha sucedido, que la última vez que se congregaron para aparentemente acompañar al vidente en esas visiones aparentemente marianas, estamos hablando de que había cerca de 200 personas. Es que pasaron de 30 a 200. Entonces, a lo mejor en el próximo hay 500, ¿no? O a lo mejor no lo sabemos. Pero lo que quiero decir con esto es que la cosa va a crecer. Y cuando un fenómeno de estas características crece, imagino que puede haber un momento en el que la Iglesia diga, vamos a ver qué hay ahí realmente, vamos a investigar el hecho de manera pues rigurosa, cosa que hasta ahora pues no se ha hecho. Sí, a mí lo que me llama la atención es que son, al parecer, 30 años de apariciones y sin embargo es recién ahora cuando está pasándose de números, como tú dices, anecdóticos pequeños de visitantes a, digamos, en el último año o en las últimas ocasiones hacer ya un número un tanto importante y fácilmente observable. Entonces, quizás sería interesante indagar si ocurrió algo en especial a nivel de difusión o a nivel de los hechos en sí de la aparición mariana en estos últimos meses que corrió de boca en boca y pues al final desembocó en esta mayor visita, o incluso si de repente algún sacerdote, quizá el que tuviste o algunos otros, también desde su lado está difundiendo esto porque, como tú dices, probablemente estén creyendo que es algo real desde el punto de vista de lo mariano, de lo católico, ¿no? Sí, va a ser interesante ver qué sucede. Un pequeño matiz, sí que hubo muchas más personas, pero al comienzo del fenómeno, el fenómeno llega produciéndose casi 33 años, porque empezó el 1 de enero del 90, estamos ya pues enseñando la recta final de este 2022, ¿no? Con lo cual estamos hablando ya de 32 años de apariciones. Y bueno, no sabemos muy bien cómo esto va a evolucionar a partir de ahora. No sé lo que ha sucedido en los meses previos. Se hablaba de que se había contado algo en un vídeo de YouTube que finalmente fue eliminado. Esto fueron rumores. Pero la primera vez que esto se está divulgando en los tiempos recientes, en los últimos 15, 20 años, al menos, o 25, a nivel nacional es ahora. Desde que hemos ido, lo hemos contado ya en el programa Espacio en Blanco. Insisto que dentro de pocas semanas aparecerá un reportaje en la revista Año Cero. Y bueno, parece ser que sí que esto está empezando a tener algo más o a generar más interés, que no sé si se materializará con la visita de más fieles al lugar. Eso habrá que comprobarlo, ¿no? Yo tengo previsto volver más adelante, en el próximo mes de diciembre, y a ver qué sucede, ¿no? Pero sí que es cierto que será interesante comprobar cómo evoluciona esto, ¿no? Y hacia dónde va
o que eso es lo que acaba convirtiéndose. De hecho, en algunos de los mensajes de la Virgen, aparentemente, a este señor, a Ignacio Castellanos, llegó a decir algo así como: este lugar será como Fátima para Portugal, en una serie de mensajes catastrofistas que hablan de una tercera guerra mundial, precisamente a raíz de lo sucedido o de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Luego, si quieres, profundizamos más en este detalle. Eh, Se habla de que estallará la tercera guerra mundial, Rusia se pondrá contra Estados Unidos, que será apoyada por China y Japón, Estados Unidos por Francia, Francia cerrará con España, solamente España y Portugal serán unidas y hermanas. Antes de que esté esta guerra, el cielo se verá en rojo entre una tarde y un amanecer. Ya no, bueno, en fin, mensajes muy catastrofistas. Más adelante también le dice algo así como que correrá la sangre, que van a sufrir mucho los niños. En fin, la verdad es que se cumple un poco esa máxima, quien haya seguido el tema de las apariciones marianas, de esos mensajes de corte catastrofista, ¿no? Que también se dan, visto lo visto, aquí en Castellar de Santiago. Y así fue en el último mensaje, porque aparentemente cuando estábamos allí, como te decía, el pasado 1 de octubre, Ignacio Castellanos se puso en contacto con la Virgen, nadie más la escuchaba, nadie más la veía, solamente él. Y después de estar contemplándola cerca de media hora, empezó a bendecir a todas y cada una de las personas que allí había durante aproximadamente una hora, porque eran muchas, y luego empezó a narrar el mensaje que le había dado la Virgen, ¿no? Que iba un poco en esa misma línea catastrofista y bélica de la que antes te hablaba. Incluso habla de una guerra de unos contra otros en España, como si fuera una suerte de guerra civil. Y sí que hay detalles que a mí me llamaron mucho la atención. Y es que la Virgen dice, aparentemente, de forma literal: en cuanto a las peticiones que me has hecho de las personas que allí se congregaban, que le decían, oye, pídele a la Virgen por mí, o pídele por mi hijo, pídele por mi marido, dice la Virgen a este señor: diles a todos que no soy una maruja de mercadillo y que no contestaré más por hoy. A ver, explico. Digamos Maruja de que, mercadillo es una expresión española, que una maruja de mercadillo es la típica señora que va a comprar al mercadillo, ama de casa, de forma un tanto despectiva, ¿no? O sea, es, digamos, una expresión muy castiza, muy española, demasiado coloquial, que a mí me sorprende oírla en boca de la Virgen, ¿no? Que son estos detalles que llaman un poquito la atención en cuanto al mensaje que aparentemente le transmite la Virgen a Ignacio. Quizá eso es una interpretación que hace Ignacio de lo que le ha dicho la Virgen. Yo lo desconozco, ¿no? Pero así quedó dicho, así quedó registrado en mi grabadora y así queda, pues, transcrito, ¿no? digamos que una aparición bastante clara y directa en lo que dice, a diferencia de el lenguaje solemne que se atribuye a otras, ¿no? Pero en caso, bueno, realmente me he quedado sorprendido con, nunca me imaginé pues a la supuesta Virgen María refiriéndose de esta manera. Ahora, más allá del tema justamente de los mensajes, por un momento quisiera, digamos, salirme un poquito de ello y luego retornar a esos mensajes. Algo que mencionaste al comienzo es que muy aparte de la danza del sol, también se observaban unas esferas. Entonces esto ya es como que algunos investigadores lo acercarían más al fenómeno ovni probablemente. ¿Cómo fue eso? Yo no diría tanto. Esto viene principalmente porque algunos de los testigos con los que hablamos nos referían precisamente, bueno, pues algo en esa línea, ¿no? Por ejemplo, hay un señor llamado Carlos Agustín que lo que nos cuenta es que incluso he percibido en ocasiones, leo literalmente, unas bolas de luz como circunferencias que salen de la Tierra, algunas de color azul, unas como rosas, otras blancas, y suben para arriba, unas como si fueran gorditas con esfuerzo y otras muy rápidas. Cuando yo le preguntaba la interpretación que daba a estas esferas, me decía, yo creo que podrían ser almas que se liberan con nuestras oraciones. Claro, son esferas que salen aparentemente del suelo. Entonces yo no me atrevería a calificar esto dentro de lo que conocemos como ufología. Habrá quien considere que sí, yo no diría tanto, ¿no? ¿Qué explicación puede tener esto? Pues hombre, a ver, si rascamos seguro que alguna hay. Otra cosa es que se corresponda con lo que realmente ha visto ese señor. La verdad es que de lo que me contaron, Fernando, a lo que más extrañeza achaco yo particularmente es precisamente a esta afirmación, ¿no? Bueno, y otras, ¿no? Ahí, luego si quieres te hablaré de otra persona que se puso en contacto conmigo diciendo que también había visto a la Virgen en una ocasión junto a Ignacio, ahí en el lugar, ¿no? Entonces, bueno, son fenómenos que están ahí aparentemente.
a los que ellos no dan ningún tipo de explicación, nosotros, también hay que decirlo, ¿no? De una manera pues un tanto genérica, podríamos intentar explicar, pero que puede que esas explicaciones no se correspondan con la realidad. Esto hay que dejarlo claro. Así es. Algo que, digamos, cae por su peso, aunque no lo había mencionado aún, es pues el hecho de la apariencia, en esta ocasión, de la Virgen según este vidente, ¿no? Y según también la otra persona que afirma haber visto a la Virgen María. ¿Cómo la describen usualmente? ¿Alguna vestimenta especial? ¿Alguna característica de luz? ¿La típica Virgen que vemos en las estampas católicas? ¿O hay algo por ahí que diferencie y llame la atención? Mira, te voy a leer literalmente, ¿vale? Lo que él me responde cuando, después de dar ese mensaje, yo le pregunto, yo estoy muy cerca de él y ni corto ni perezoso, pues empiezo a preguntarle bueno, pues como si fuera una entrevista improvisada, interrogarle acerca de lo que ha visto. Y lo primero que le pregunto es cómo es la Virgen. Y él me dice, como siempre, no va el Corte Inglés a comprar. Que bueno, esto es una broma. El Corte Inglés son unos grandes almacenes españoles. Y acto seguido dice, lleva un manto azul y una túnica blanca. Sobre el brazo derecho cuelga un rosario blanco. Cuando viene, abre los brazos, coge su rosario y se santigua, primero hacia el cielo. De sus pies se ven un poco las puntas y van descalzos en una nube blanca. La descripción que hace en cuanto la vio por primera vez, él de lo que habla es de una mujer bajita, o sea, de poca estatura, eh, y básicamente lo que te decía también, lo estoy leyendo, con un manto azul que le cae hacia abajo, de vestido blanco, las manos juntas en el pecho, con un rosario blanco en un brazo derecho, venía en una nubecilla blanca, esto es curioso, venía en una nubecilla blanca. La señora era muy bonita y radiante de luz, ella cuando viene abre los brazos, de aquí en la cabeza y junta las manos. Es como una sensación de paz y de alegría, otro mundo. Bueno, así es como describe a la señora. Lo que veo originalmente, antes de que se le aparezca la señora, es después de una especie de viento que movía unas plantas sí y otras no, él habla de un relámpago de luz y que todo cambia de color a azulado y rosa, luego un segundo relámpago y lo que dice es que aparece Jesús crucificado y la Virgen de Fátima como si de una estampa se tratara. Y la Virgen de Fátima le habla, ella dice, mira mi corazón cercado de espinas, mira a mi hijo como derrama sangre por los pecadores. Desaparece esa visión y aparece la señora o la Virgen con la descripción que antes te comentaba, de esa mujer no muy alta, con ese manto azul que le cae hasta abajo, de vestido blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la descripción que él hace. Acabo de compararte lo que él me contaba de forma resumida hace escasas 3 semanas después de justo aparentemente haberla visto, lo cual no deja de ser curioso, y te lo he comparado con lo que él me cuenta que vio por primera vez el 1 de enero de 1990 cuando se le apareció la señora y que obviamente conforme se le fue apareciendo sucesivamente, pues guardaba el mismo ropaje, ¿no? Siempre aparece de la misma manera. Así es. ¿Y la otra persona que afirma haber visto a la Virgen también da la misma descripción o hay alguna variante? Pues mira, te digo, esa persona responde al nombre de María Lourdes de Dios. Yo tengo pendiente hablar con ella todavía, también te digo, es pronto, ¿vale? Pero lo que me describe de primeras, ¿vale? A la espera de una entrevista más detallada. Me dice que que un 13 de mayo creo que es de 1990, que es cuando tuvieron lugar, digamos, las apariciones con más apogeo mediático, ¿vale? Ese fue el año mediático por excelencia de las apariciones. Luego fue mermando y finalmente la Virgen desaparece durante un tiempo y reaparece años después. Hay un pequeño parón ahí que luego si quieres te cuento, ¿no? Pero lo que dice es que cuando Ignacio pide a la gente que mira el sol porque aparentemente se va a producir un milagro relacionado con la danza solar, ella no le hace caso y sigue mirando hacia donde mira Ignacio, que es al frente. Él lo que hace es que cuando entra en ese éxtasis, él se arrodilla, mira al frente, balbucea cosas, hay un silencio sepulcral de todos los allí congregados, y cuando él acaba, como te decía, bendice a la gente y da el mensaje, pero nosotros ni vemos ni escuchamos nada. Bueno, pues esta señora lo que dice, chica, porque cuando esto sucedió, esta mujer ahora tiene 39 años,
pues fue aproximadamente, tendría unos 10, sería adolescente, calculo que tenía 17, 18, ¿no? Dice que ella mira hacia donde mira el vidente y lo que ve es una gran luz, que no, ella dice, no sé cómo describirla, y una silueta de mujer vestida de blanco con un manto azul. Debajo del manto se le veía algo oscuro que imagino sería su pelo, pero jamás vi su cara. Tampoco la vi, como puedo ver a una persona enfrente de mí, sino como algo proyectado y sin mucha definición. Me sentía libre, solamente 3 personas pudimos verla. A fecha de hoy sigo preguntándome quién soy yo para haber tenido la suerte de ver a aquella mujer y aquella luz, ¿no? Esta es la descripción que nos da esta chica María Lourdes de Dios, ¿no? Que es muy interesante porque, según nos cuenta ella, de primeras, pues digamos que su hermano llegó a casa un día, su hermano pequeño, esta chica tenía 7 años, diciendo que uno de sus compañeros de clase decía que había visto a la Virgen, ¿no? Era un compañero, obviamente, de Ignacio Castellanos cuando era un chaval de 15 años, ¿no? Que es cuando la ve por primera vez. Uh-huh. Bueno, entonces digamos que hay algunas características que entre ambos testigos se comparten, ¿no? El ropaje principalmente. Bueno, el matiz también de lo del cabello o del supuesto cabello negro es bastante interesante, ¿no? Creo que contrasta quizá con algunas otras apariciones marianas que describen, bueno, otros asuntos. Digamos, una cuestión clásica, aunque tampoco estén todas, al menos sí en las apariciones marianas más conocidas, es por supuesto más que el mensaje que ya nos has contado que es eminentemente apocalíptico, la petición. A veces la Virgen pide al vidente, a la vidente, los videntes, o bueno, en fin, para el público que esté ahí, que hagan algo, digamos, algo que agrade, tal como lo que has mencionado ahora, ¿no? Que la Virgen al parecer le mostró también a Jesús y todo esto, bueno, algo que agrade a su sufrido hijo, ¿no? A Jesucristo o a ella misma o para la redención del mundo. En este caso, ¿hay ese tipo de peticiones o no se llega a ello? Básicamente lo que pide es rezar. Rezar, a poderse de rosario cada día, rezar porque la cosa mejore y rezar por sus almas, básicamente. No pide mucho más. Sí que yo le pregunté a Ignacio por el tema de una posible capilla, pero él me habla de que sí que le gustaría que hubiera una capilla, pero no me especifica que la Virgen la haya pedido. Con lo cual, lo que la Virgen pide básicamente es eso, es mucha humildad, penitencia, también los primeros mensajes, y en los últimos, después de esa suerte de, digamos que, eh, afirmaciones bastante catastrofistas o casi que diría que terroríficas, lo que dice es que no se queden con eso, que ya lo que quiere es dar un mensaje de paz y pedir a la gente que rece. Básicamente es lo que pide. Rezar, ok. Mencionaste también que hubo un parón dentro de estos 30 años de apariciones. Tuvo, digamos, fue anunciado por la Virgen que no se iba a aparecer durante algún tiempo o respondió a alguna circunstancia personal del testigo. Justamente mencionabas que podías comentar al respecto y sí, me causa mucha curiosidad, seguramente también a los oyentes. Bueno, lo que él cuenta en la entrevista que le hacemos, Davinia y yo, porque nosotros le entrevistamos a él en el primer viaje, en el segundo, claro, en el segundo, imagínate, allí toda la gente concentrada, y fue más un poco todo lo que es la puesta en escena, ¿no? Y ese ritual que tuvo lugar y que se repite pues en muchos de los entidades marianos, quizá no de forma tan habitual a día de hoy, pero sí en los años 70, 80, incluso 90, ¿no? Lo que él cuenta es que en el 92, el 11 de febrero, cuando sucede el conflicto del Golfo Pérsico, ella dijo que en 15 días se terminaría ese conflicto, cosa que ocurrió. Y dice que desde el 92 hasta 2005 ya no la ve. La Virgen desaparece durante 13 años. Y en 2005 vuelve. Entonces, él dice que eso sucedió en una etapa muy crucial de su vida personal, en la que él pues estuvo dándole vueltas a la idea de dedicar su vida a Dios, pues imagino que como en un monasterio, ¿no? O similar, finalmente creo que no dio ese paso. No tengo muchos detalles a este respecto, ¿no? Más personal, pero sí que lo que dejaba muy claro es que durante esos 13 años la Virgen no apareció, cosa que empezó a hacer en 2005. Y desde 2005, pues él va allí habitualmente. Él, por ejemplo, yo le preguntaba
junto a mi compañera, que cuando se le aparecía a la Virgen, y nos decía que mañana se aparece, pero va a ser solamente para mí y el mensaje va a ser solamente para una cuestión mía personal. Entonces, bueno, pues es lo que él cuenta. Claro, aquí evidentemente estamos hablando de fe. Sí, vas allí, obviamente, y lo que observas es un señor que habla con alguien, aparentemente, que tú no ves, ¿no? Entonces, ya, obviamente, esto es una cuestión de fe. Habrá quien crea que este señor habla con la Virgen, habrá quien crea que esto es un paripé, o habrá quien crea que este señor tiene algún tipo de problema de De salud circunstancia mental. de tipo Por- alucinatoria, efectivamente. Yo ahí yo no voy a entrar, yo no sé lo que pasa, ¿no? Lo claro. desconozco. Ujú. El número 13 me llama la atención. Apareció por primera vez un 13 de mayo, curiosamente festividad de la Virgen de Fátima. Dejó de aparecerse después de vaticinar el final de un conflicto en un número de días que efectivamente se le ocurrió. Y 13 años después reaparece, ¿no? Pero más allá de esta cuestión numerológica que puede obedecer quizá simplemente a la coincidencia, a la casualidad, La primera vez que hay sí, es sí, en enero. comenta. Aparece por primera vez en enero del 90. No, en Ajá. mayo. Es verdad que la fecha de mayo tiene como mucha importancia, ese 13 de mayo, porque claro, obviamente pues, se conmemora pues, una efeméride importante a ese respecto. Pero no, la primera vez que aparece la Virgen, según nos cuenta, es el 1 de enero del 90. Ah, ¿Vale? caramba, digamos, Año Nuevo, fecha Sí. prácticamente inaugurando década, inaugurando también un ciclo de apariciones, que singular. Algo que, bueno, definitivamente, que sería muy importante, no solo para el presente, sino para futuras investigaciones, es el tema del registro. Tú has grabado, obviamente, las entrevistas que has realizado, pero existe alguien de repente dentro de los fieles, del entorno o el propio señor Ignacio que esté tomando nota, digamos, o incluso piense publicar, no sé, pero en todo caso que esté tomando nota de los distintos mensajes que está dando a la Virgen en todo este tiempo, en esta aparición concreta. A ver, ha habido etapas, claro, en 33 años pasan muchas cosas, ¿no? Ha habido etapas. Pero él durante una época sí que escribía algunos mensajes, luego dejó de hacerlo. Él prácticamente, digamos que los memoriza, ¿no? O eso es lo que me decía cuando yo le preguntaba en esa entrevista inicial. Luego yo he hablado con varias personas, un señor concretamente que ya le citaba, ¿no? Ángel Fernández, que me explicaba cómo él sí había recogido, recopilado un documento con todo lo que él había visto o le parecía reseñable, ¿no? Que yo tengo, me lo cedió, es un documento de varias páginas en el que él cuenta un poco lo que va recopilando, lo que él ha ido viviendo, que se asemeja muchísimo a la historia oficial del lugar, ¿no? Pues las danzas solares, también se habla de una paloma blanca que aparecía en ocasiones cuando se empezaba a rezar el rosario, el asunto de las presuntas curaciones del agua, lo de las esferas, ese efecto aparente, efecto de vibración del sol. También se habla de la osmogénesis, del olor no, de la clariescencia, perdón, sería el olor a rosas. También hay personas que dicen que han olido, digamos, ese olor que ellos definen como rosas. Por ejemplo, concretamente, la testigo de la que antes te hablaba, María Lourdes de Dios, lo que comenta es que huele un olor a un perfume muy fino, pero no de que alguien se hubiera perfumado, algo que no te puedo describir, como ese olor a rosas, ¿no? También es otro de los fenómenos que aparentemente se produce. Y bueno, pues este tipo de sucesos sí que están recopilados de manera subjetiva, obviamente, por una de las personas, uno de los fieles que ha ido yendo al lugar desde los inicios. Uh-huh. Este lugar donde se producen las apariciones está en un entorno, digamos, una finca privada, un lugar privado, o es, digamos, en medio de un campo. ¿Cuál es más o menos la característica geográfica del entorno, ¿no? ¿Es un lugar próximo a una población o por el contrario tiene ciertas condiciones de aislamiento? No, está a las afueras del pueblo, es una zona de campo absolutamente abierta. Hay una pequeña capilla construida por las personas, por los fieles que han ido allí, con una figura de la Virgen, está lleno de flores. O sea, es, digamos, un enclave aparicionista no especialmente grande. O sea, la verdad es que en esa concentración de campo, más de 400, 500 personas, yo diría que cuesta que quepan. Otra cosa es que se extiendan por lo que es el resto del campo, ¿no?
adyacente. Pero no, es a las afueras del pueblo. Sales del pueblo andando y en 3 minutos te plantas allí. La verdad es que es muy fácil de acceder, ¿no? Y bueno, para hacer un pequeño rastreo histórico de otras posibilidades, ¿tú has de repente encontrado o por ahí ha habido alguna información de que en ese lugar o en sus cercanías haya pues la presencia de algún tipo de resto histórico, arqueológico relacionado a antiguos cultos o de repente, no digo necesariamente cultos cristianos, aunque quizá podría ser restos de alguna antigua iglesia o de, digamos, de tiempos anteriores, tiempos precristianos, algo así ha sido antes venerado, algo en ese lugar, o es sencillamente un lugar nuevo, entre comillas, para estas cuestiones aparentemente pues del espíritu, ¿no? De la devoción, definitivamente. No, tanto a mis compañeros como a mí no nos consta. No, tampoco hemos podido hacer una investigación tan exhaustiva. Así que hemos centrado nuestras pesquisas más en la figura del vidente y de lo que allí sucede, de la tasación de la vivienda, para comprobar si hay algún tipo de, no sé, de cambio de tipo económico. Ese tipo de cosas sí las hemos mirado, pero no, esto otro, la verdad es que no nos consta. Yo diría que es una aparición bastante reciente. Bueno, empezó hace más de 30 años, pero es de las más recientes. Claro, si las comparamos con algunas como la de Lourdes, a la que había que sumar prácticamente casi un siglo y medio, y ya de Fátima, ¿no? A primeros del siglo XX, Garabandal, ya nos meteríamos a mediados del siglo XX, estamos hablando de apariciones de las que han pasado 70 años, esta lleva 30, es quizá de las más recientes, ¿no? De las que tenemos constancias. E insisto, lo interesante, al menos periodísticamente hablando, es que se siguen produciendo y las personas siguen yendo allí. Y evidentes, puedes ir allí, puedes hablar con él, ves cómo habla con la Virgen. Hay un par de lugares más en España, como Villacañas o Valencia de Alcántara, donde también se está apareciendo la Virgen a otros videntes, que son lugares que tengo previsto visitar, ¿no? Próximamente, pero poco más. No son, según hasta donde yo conozco, no son demasiados los focos marianos que hay ahí, ¿no? Y te digo, respondiendo a lo que me decías, no nos consta que allí se hubiera venerado nada parecido previamente en ese pueblo, ¿no? Es un pueblo que lo llaman parte del pueblo la Jet Set de la Mancha, porque hay un hotel de 7 estrellas, que yo no sabía que esto existía, hasta que estuve indagando en este tema, ¿no? Yo Y es tampoco, yo solamente conozco hasta los de 5, pero ya pasarnos a 7 ya es una igual que cosa que es nueva para mí. sí, porque parece que también tiene alguna serie de pistas, pequeñas pistas de aterrizaje, ¿no? Para aviones, de gente de muy, muy, muy alto standing, que se dedican, entre otras cosas, a la caza. También es un pueblo eh, que se trabaja todo lo que tiene que ver con el aceite de oliva y demás, pero son unos poquitos, son muy, muy poquitas personas. La mayoría de ellos tienen una renta per cápita inferior a los 14.000 euros anuales. O sea, es gente muy humilde. La casa de este señor, por ejemplo, es una casa bueno, se puede considerar más o menos grande, unos 120 metros cuadrados la planta baja, pero claro, es una casa de 2 plantas de pueblo en la que viven este señor, su hermana y sus padres. Y es una casa, siendo de pueblo, bastante humilde, o sea, no tiene nada especial. Entonces, no lo sé. En cuanto al tema económico, nosotros le preguntamos, nos dijo que él no aceptaba absolutamente ni un donativo, nada. En alguna ocasión me han contado anécdotas de que se han acercado al lugar, aprovechando que había muchas personas concentradas, pues vendedores de refrescos o de lotería, y de buenas maneras se les ha invitado a irse de allí, porque era un lugar de rezo, de culto, y no un lugar de venta ni nada parecido. Entonces, bueno, obviamente la investigación está en un periodo muy embrionario, pero esto hay que decirlo, ¿no? O sea, es pronto para saberlo. Pero bueno, lo que hemos visto hasta ahora apunta a que quizá el lucro económico similar no es el móvil principal, o no lo parece, insisto, que es pronto para saberlo, ¿no? Sea como sea, lo más importante de todo es lo que también has mencionado, de que se trata de un fenómeno vivo, un fenómeno en desarrollo, algo que está ocurriendo y que bien la próxima aparición podría ser quizá dentro de unos días, aunque suene pues sumamente extraño, aunque suene realmente impresionante, pero así, la situación que bueno, como tú has dicho en España, solo parece estarse dando en otros 2 lugares
y hay también, digamos, otras partes del mundo donde esto pues no ocurre hace muchísimo tiempo, entonces es bastante llamativo. Quizá una pregunta para culminar esta intervención tuya, esta magnífica entrevista, es otros fenómenos en el área. ¿Han logrado saber si es que en esa zona, en los alrededores, hay de repente algún reporte, ya sea de cuestiones entendidas como paranormales, fenómeno ovni, leyendas de algún tipo de aparición de ser extraño o este tipo de cosas? No. Al igual que lo que te respondía con el tema arqueológico, no nos consta. Todos los fenómenos aparentemente sobrenaturales que hemos recopilado sobre el terreno están directamente relacionados con el suceso mariano en sí. Más allá de eso, no podemos decir. Sí que es verdad que ha habido alguna persona vecina del pueblo que tuvo cierto protagonismo en alguna otra aparición mariana hace tiempo. También parece ser que en los momentos en los que no se aparecía la Virgen a Ignacio entre el 92 y 2005 hubo una señora que dijo que estar, digamos, disfrutando de esas visiones marianas, pero todo lo, yo te digo, es que es un tema muy extenso, muy, muy largo, pero en lo que respecta a otros fenómenos más allá del enclave o de ese, digamos, enfoque relacionado con todo lo que representa el fenómeno mariano, no hemos encontrado nada o al menos no lo hemos recogido. Pero también te digo, en caso de que vayamos al pueblo dentro de 2 semanas, me lo invento, y empecemos a hablar con personas y algunas nos hayan dicho ver ovnis a 5 kilómetros, tampoco sería raro, quiero decir, es muy habitual que haya personas en prácticamente todas las poblaciones que hayan tenido experiencias de este tipo. De ahí a relacionarlas con esto otro me parecería muy arriesgado. O sea, que en caso de que nos encontremos algo, yo no me atrevería a relacionarlo, salvo que se preste a ello. Así es. Bueno, y también antes de despedirnos, quizá esto ya es mucho más, definitivamente es algo personal, ¿no? Quisiera saber cuál es de repente, después de investigar estas apariciones y otras apariciones marianas, y teniendo en mente también la visita a otros enclaves marianos en el futuro, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu opinión personal, ya sea que esté totalmente concreta o aún la estés formando con lo que vas investigando? ¿Cuál es tu aparición sobre la naturaleza subyacente de estos fenómenos marianos? ¿Qué es lo que habría detrás? Uf, no lo sé. Tengo que serte sincero, no lo sé. Yo es un fenómeno, insisto, que me apasiona, en el que llevo indagando sobre el terreno, pues no demasiado, calculo que unos 15 años, no me atrevo. Creo que soy demasiado joven como para dar respuesta a esa pregunta. Es algo apasionante, o sea, ir al lugar y luego, claro, yo he ido a varios sitios y me han contado, ¿no? Y he leído lo que había pasado, pero salvo en Garabandal, que tuve la ocasión de entrevistar a una de las videntes originales, a Maricruz, y aquí en Castellar de Santiago, en el resto de los lugares, no he podido entrevistar a los focos principales de información, que son los videntes, ¿no? Pero llama mucho la atención ir allí, poder ver en vivo todo lo que se produce ahí, ¿no? El fervor de las personas que allí se reúnen, incluso ver cómo empiezan a caer. Una vez que este señor empieza a bendecir a algunas personas, hasta 4 cayeron desvanecidas a peso en el suelo, ¿no? Que es algo que llama mucho la atención, que no estamos acostumbrados a presenciar en vivo. Entonces, hay una serie en respuesta, no me estoy yendo por los cerros de Úbeda, como diríamos aquí. Mira, muy adecuado porque este pueblo de la provincia de Guadalajara está muy cerca precisamente de Jaén, ¿no? Cuya provincia pertenece a ese pueblo de Úbeda que da mención a este dicho o a este refrán español, ¿no? Que es como decir que me estoy yendo por las ramas, ¿no? Me estoy yendo fuera del tema. Eh, Nada más lejos. Realmente es que yo creo que hay una conjunción de fenómenos que me atrevería a decir que son diferentes y que se aunan, ¿no? En este tipo de encuentros. Lo que hay es mucha fe. Dicen que la fe mueve montañas y obviamente si es capaz de mover montañas, ¿qué va a impedir una señora, un señor o un chico joven o una chica joven que tenga unas férreas creencias religiosas y que crea que si la Virgen puede aparecerse, que lo esté haciendo en un pueblo que esté a 20, 100 o 500 kilómetros de tu casa, ¿no? Para ir al lugar. Eh, Al fin y al cabo, siempre y cuando no miren al sol, que es algo que obviamente recomendamos no hacer, pues hombre, tampoco tiene nada de malo que alguien afiance su fe o crea afianzar su fe creyendo que yendo a un lugar de estas características
vuelve a su casa pues con una especie de remanso de paz, ¿no? Entonces, hay demasiados fenómenos. Me interesa más quizá los tintes sociológicos o antropológicos del tema que los aparentemente sobrenaturales, de los cuales creo que no todos, pero sí una parte, podrían tener una explicación racional. Y en cuanto a la naturaleza de lo que se está produciendo, si es la Virgen, si es algún tipo de proyección credencial de otras características, si es algún tipo de ser extraterrestre o algún ser dimensional o simplemente una proyección mental debido a una cuestión alucinatoria, o obviamente no podemos descartar que se trate de un simple fraude como ha habido en otros casos, ¿no? Me sigue pareciendo un asunto puramente fascinante. Así es, exactamente. Lo fascinante es, hay muchas cosas que son fascinantes en este caso que nos estás mencionando, ¿no? Su continuidad en el tiempo, el hecho que actualmente se siga produciendo, que es un fenómeno que está vivo, y también el impacto, al parecer, cada vez mayor que está causando en grupos de personas. Son muchas cosas, también incluso la manera de expresarse de la propia Virgen en ciertas ocasiones, utilizando un lenguaje, digamos, altamente coloquial, ¿no? Es realmente impresionante. Muchos pensamos que, como dije al inicio, que esto de las apariciones marianas es cosa pues del pasado, cosa de siglos anteriores, pero es un fenómeno también, al igual, nunca mejor dicho, que esta que nos has compartido ahora, es un fenómeno vivo. Muchas gracias, David Cuevas, y pues saludos hasta allá, hasta España. Espero tenerte nuevamente por aquí por el programa cuando haya ocasión de ello. Muchas gracias, Fernando. Espero que no hayamos aburrido mucho a tus oyentes. Y bueno, pues si alguna de las personas, si me permites, que nos esté escuchando, conoce algún fenómeno similar o relacionado con fenómenos extraños, ufológicos, y lo quiere compartir conmigo, pues facilito un correo electrónico, si te parece, que Sí, es por supuesto que sí. dimensionlimite@gmail.com, o bueno, también me tenéis en diversas redes sociales. Pues por decir una, os diré que estoy en Instagram como David Cuevas Insta, y ahí pues podéis comunicarme lo que consideréis oportuno, o si tienes cualquier duda de lo que hemos hablado, yo pues les atenderé encantados. Dimensionlimite@gmail.com, entonces, para que te escriban sobre principalmente este tipo de fenómenos, me imagino también otros. Y bueno, por supuesto, tienes varios libros en tu haber. Espero que muchos de ellos lleguen aquí a Perú porque hace falta literatura seria, literatura de investigación sobre esto que nos encanta, que es el mundo de los misterios. Igual, un gran abrazo nuevamente, David. Estamos en contacto y gracias por este maravilloso tema del día de hoy. Igualmente, Fernando, un abrazo, hasta otra.